y bienvenidos a mi canal. Yo soy la doctora Ana Ceci. ¿Se acuerdan que les decía antes Hola Equipo? Bueno, pues ya está de regreso el Hola Equipo porque por ahí alguien me lo dijo y la verdad es que sí me gustaba. Estoy el día de hoy con dos invitados muy especiales. Muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos con el doctor Salvador Espino y el doctor Raigan Martínez, que son eminencias de la medicina materno-fetal en México. ¿Nos pueden contar un poquito de su formación? Hice gineco aquí en la UNAM y estudié en la Universidad de La Salle, la facultad, y después me fui 5 años a Europa. Hice la subespecialidad en medicina materno-fetal en el Clínic de Barcelona, hice el doctorado en medicina y cirugía fetal también en el Clínic de Barcelona, y al mismo tiempo viajaba a Londres a mis clases presenciales de medicina basada en evidencias en la Universidad de Oxford. Entonces... No, o sea, les digo que hoy sí traje, eminencias totales. Métanse a PubMed y pongan Raigan Martínez o Salvador Espino y van a ver así metaanálisis y cosas increíbles. Si son estudiantes de medicina, si no les interesa eso, no se preocupen. Doctor, ¿nos puedes platicar un poquito de tu formación? Yo estudié medicina en León, en la Facultad de Medicina de León, que es de la Universidad de Guanajuato, y de ahí me vine al Instituto Nacional de Perinatología. Ahí hice ginecología y obstetricia, medicina materno-fetal, la maestría, el doctorado, hice también una maestría en educación médica, muy interesante. Bueno, no sé si sabías, pero el doctor Espino es el primer investigador nacional clínico en ginecología obstetricia. Yo creo que no, no. Sí, claro que sí. No, ya. No. En la parte de medicina fetal probablemente... No, sí, claro. Probablemente sí. Es ni uno del Sistema Nacional de Investigadores, o sea... Sí, y ahorita estamos ahí en el Instituto Nacional de Perinatología, en la Subdirección de Investigación Clínica. Yo estoy como subdirector, Ray es investigador en Ciencias Médicas. Estamos en el Sistema Nacional de Investigadores y estamos haciendo un muy buen equipo para desarrollar proyectos de investigación en temas de medicina fetal, embarazo de alto riesgo. Tenemos una línea de investigación en preeclampsia, en muerte materna, hemorragia posparto. Siempre nos ha preocupado como las primeras causas de muerte materna o de morbilidad materna en el embarazo. Y ahí estamos. Entonces, el día de hoy estamos aquí para platicar un poquito qué hace el médico materno-fetal, quién lleva el seguimiento en un embarazo. Les contaba que cuando mi mamá estaba embarazada de mí, yo ahora que como en la historia clínica siempre preguntas ¿cuántas consultas llevas del embarazo y cuántos ultrasonidos te has hecho? Pues le pregunté a mi mamá y me dijo que no tenía ni un solo ultrasonido mío. Entonces, es una locura. A lo que hemos llegado ahorita ya con la tecnología y ultrasonidos 3D, mil cosas, y también de hecho cirugía fetal, que de eso vamos a hablar en otro videito, pero ahorita vamos a empezar un poquito qué hace el médico materno fetal, cuál es su papel en el embarazo. Entonces, bueno, todos sabemos más o menos que te embarazas y vas al médico, ¿no? Bueno, idealmente, no me puedo quedar callada porque idealmente el embarazo es planeado. Acuérdense que planeen su embarazo, vayan al ginecólogo antes de embarazarse, al genetista también para evitar malformaciones o enfermedades genéticas. Pero bueno, ya, te embarazaste y ahora ¿con quién vas? ¿Quién es el indicado para seguir el embarazo? Definitivamente un obstetra certificado con todas las credenciales de actualización es el profesional que debe de llevar el control prenatal. Y alrededor del ginecobstetra se forma un equipo muy interdisciplinario en donde participa el médico materno-fetal, que le ayuda con el diagnóstico, con el tamizaje, con el seguimiento en embarazos de alto riesgo. Y ahora no concebimos, por ejemplo, un seguimiento de embarazo de alto riesgo sin el protagonismo de la nutrióloga, por ejemplo, ¿no? También es bien importante incorporar la activación física, un estilo de vida saludable, salud mental. Pero el materno-fetal nos convertimos en un acompañante del embarazo e intervenimos de acuerdo a las necesidades de cada paciente en particular. Primero estudiamos medicina. Después, ellos estudiaron la especialidad en ginecología y obstetricia. Ahí ya eres ginecólogo y obstetra. Y después, ¿cuántos años más son para ser materno-fetal? ¿Y qué es lo que hace la diferencia de un materno-fetal a un ginecobstetra? Pues medicina fetal dura 2 años más. Es una hiperespecialización, pero dedicamos 2 años más a estandarizarnos en... Nosotros lo llamamos exploración física fetal y el ultrasonido es como el medio, ¿sí? Pero en muchas ocasiones, como tú lo sabes, necesitamos una resonancia magnética, por ejemplo, para evaluar algún estado anatómico en particular, o una prueba sin estrés, que es una prueba más biofísica. Es decir, le damos interpretación a diferentes tecnologías, pero sí, el ultrasonido nos permite llegar hasta el bebé, explorarlo, pesarlo, evaluarlo. Wow. Y a partir sí, porque de ahí... en esos reportes hasta sale cuánto pesa, cuánto mide, y ya vas viendo si se está quedando chiquito tu bebé, si está a lo mejor más grande que lo esperado. Sí, claro. ¿No? Que pienso que va mucho a la medicina personalizada, ¿no? Antes es que no nada más es mamá y bebé, no, sino
bebé específico, cómo estás tú y cómo está el feto, que es nuestro paciente principal cuando hablamos de la parte fetal, ¿no? Porque también vemos la parte materna, pero es muy medicina personal. O sea, ¿qué necesitas tú específicamente, en qué momento y cómo modifica tus riesgos? Y más ahora, cuando con la maternidad, que es como más tardía, las mamás llegan ya complicadas y necesitan de mayor expertise, ¿no? Perdón que los interrumpa, en Barcelona el promedio del primer hijo es a los 34 años. Ya Toda me la siento ciudad. bien. No hay prisa, no hay prisa. Yo ya me estoy pasando, ya me estoy quedando. Y bueno, ¿a qué sí tengo que ir con el médico materno-fetal? ¿En qué semanas sí es vital que vaya con mi médico materno-fetal y no solamente con mi obstetra? Mira, el primer apoyo que le damos al obstetra es en esta ventana ya muy popular entre la semana 11 y la semana 14, sí, y 13 semanas con 6 días, exactamente. Que es una oportunidad de evaluar riesgos. En este momento hablamos riesgos a dos niveles. Por un lado calculamos riesgos de complicaciones del embarazo, como preeclampsia. Y restricción de crecimiento, ¿no? También. Y parto pretérmino. Entonces es bien importante porque cuando hay alto riesgo para este tipo de complicaciones hay muchas cosas que tu obstetra puede hacer para evitar que sucedan, implementa medidas de prevención. Y por otro lado calculamos riesgo de problemas cromosómicos, ¿no? Este es mi tema y por eso también les digo, idealmente planear el embarazo y entonces ya sabes cuando estás en la 11, pues ya voy a mi ultrasonido, me miden el cuellito de mi bebé, ven que todo vaya bien y en caso de que hayan cosas anormales, entonces ya podemos hacer estudios para poder diagnosticar o descartar ciertas patologías. Exacto. Y es bien importante que sea en este lapso. Esté estandarizado, pero aparte las medidas de prevención dejan de ser eficaces si se implementan después de la semana 16. Ojo, aquí de prevención, el doctor habla como de preeclampsia, de restricción, pero si viene algo genético, pues ahí ya no podemos prevenir, ahí ya viene. Pero, perdón que los interrumpa, en el contexto europeo, esta parte de hacer un diagnóstico genético muy temprano es crucial. Tal vez no en nuestro contexto latinoamericano, pero en Europa es fundamental esto. 11 semanas ya saber, poder decirle a la mamá qué está pasando, ¿no? Y respetar sus decisiones y apoyarla en ese sentido. E incluso hay ciertas malformaciones que podemos ver en primer trimestre, ¿no? Anencefalia, me acuerdo que es una de ellas, no sé qué otras. Sí, defectos de tubo neural importantes, igual también defectos de abdominales, de la pared abdominal. Sí, claro. Igual también bandas amnióticas, que también es una buena ventana para poder intervenir y evitar consecuencias. Entonces es importantísimo esta ventana. Vejigas gigantes que podrían ser incluso operables en varones. Aquí también, ya para platicarles un poquito de genética, porque no me puedo quedar callada, podemos hacer también un estudio que se llama DNA fetal en sangre materna. Se hace desde las 9-10 semanas de gestación y literal con una muestra de sangre de mamá podemos ver si existe un alto riesgo de trisomía 21, trisomía 18 o 13 y algunas anomalías de los cromosomas sexuales. Si se acuerdan, todos tenemos 46 cromosomas. Si sobra o falta alguno de estos, con este estudio podemos tener riesgos. Ya a partir del riesgo ya volvemos al materno-fetal para hacer un diagnóstico específico, pero muchas pacientes y muchas parejas no se enteran de esto hasta que tienen un hijo o a lo mejor pierden el embarazo y a mí nadie me explicó, ¿no? O sea, nadie me dijo del primer trimestre, nadie me dijo del DNA fetal, entonces aquí estamos para eso, explicándoles. El siguiente ultrasonido que deberíamos ir con el materno-fetal es el estructural. Ajá. ¿Ese más o menos en qué semanas tenemos que ir? Desde la semana 18 lo podemos hacer. Si tenemos un ultrasonido de primer trimestre, el de la 11 a la 14, nos esperamos un poquito, 20, 22 semanas. Y ahí vemos toda la anatomía del bebé. En el primer trimestre vemos que el corazoncito está latiendo, pero hay que ver la salida de los vasos, las paredes, las válvulas. Hay que ver riñones, hay que ver el cerebro con más crecimiento detalle. de los huesitos. Sí, en el primer trimestre no podemos ver con detalle el labio. Entonces, defectos del labio hendido ya los podemos diagnosticar en el segundo trimestre. Por eso es que le llamamos estructural y le damos seguimiento a estos riesgos que identificamos en primer trimestre, ¿no? Por ejemplo, volvemos a medir las arterias uterinas, estos vasitos que llevan la sangre oxigenada hacia la placenta para que se alimente el bebé, cuando tenemos alto riesgo de preeclampsia. Y en este ultrasonido, ¿cuál sería la diferencia que me lo haga un materno-fetal o un obstetra? Habitualmente el materno-fetal, dada la estandarización que tiene, en el instituto hicimos una evaluación, una curva de tutelaje que tenemos publicada para ver cuántos ultrasonidos tiene que hacer un residente para acercarse al peso fetal estimado. Solamente el peso del bebé. El peso. ¿Sí? Okay. Y requiere alrededor de 15 ultrasonidos así llevaditos de la mano con un tutor
considerado experto para que el 95% de los residentes se acerquen al peso fetal estimado. ¿Qué hacemos si encontramos algo anormal en el ultrasonido? Aquí es donde genética y medicina materno-fetal entran muy de la mano. Justamente los que les platicaba del DNA fetal a las 10 semanas, después tenemos el ultrasonido de primer trimestre, y si ahí tenemos datos que nos llaman la atención o que nos prenden focos, entonces podemos irnos ya a un método diagnóstico. En este método diagnóstico... Mira, es bien interesante tu pregunta porque muchas veces cuando encontramos un marcador o un indicador que puede elevar el riesgo de problemas cromosómicos, los papás piensan que el bebé tiene el síndrome de Down o el problema cromosómico. Y hay que ser bien claro en que el ultrasonido no diagnostica. No diagnostica, ni el DNA fetal tampoco diagnostica, te da riesgos. Entonces ya si tú entras en un riesgo alto, bueno, si la mamá decide, se le explica y todo, si la mamá decide se puede hacer una prueba invasiva, que ya es literal biopsia de vellosidades coriales, sería como la de primer trimestre. La biopsia de vellosidades coriales ahorita la estamos haciendo con una pincita muy delgada, como cuando se toma un Papá Nicolau, se pone un espejito y es transcervical, a través del cuellito del útero entra una pincita muy delgada y por ahí tomamos un pedacito de placenta que se manda al laboratorio. Tiene la ventaja de que en realidad se considera una prueba invasiva, pero estamos molestando lo menos posible el ambiente del bebé y tomamos una muestra muy adecuada para poder leerla. Esa se manda al laboratorio, se crece, se pone en medios de cultivo. Es bien importante que eso lo sepa la mamá porque no está mañana el resultado, Exacto. o sea, tarda 2-3 semanas. Así es. Y en un momento del desarrollo celular se detiene y se leen los cromosomas, como tú sabes mucho mejor que yo. Y ya después, más o menos a las 18, 16, ya puedo hacer amniocentesis. Así es. Es el método tradicional que mucha gente conoce. A través de una guía ultrasonográfica metemos una agujita de 0.74 milímetros. Es como un cabello muy grueso. La panza. Sí. La panza. Pero, bueno, yo he visto que no les duele mucho, no es como un cólico, dice. Es como un coliquito y el ingreso al útero es el que molesta un poquito más, pero en realidad es momentáneo. No ponemos anestesia, duele más poner anestesia que en realidad la introducción de la aguja. Sacamos 23 mililitros de líquido amniótico y son los que mandamos al laboratorio también para el crecimiento celular. Y ahí en el líquido amniótico, lo que pasa es que el bebé está ahí sus miles de semanas y va descamando su pielecita, está haciendo pipí. El líquido amniótico es la pipí del bebé, entonces también incluso hay células de tejido del tracto urinario y bueno, ya ahí justamente vamos a ver los cromosomas y ya se pueden diagnosticar cosas cromosómicas. O sea, también se pueden hacer estudios de genes si es lo que se está sospechando y siempre visiten a su genetista. A mí me gusta explicar que esto del DNA fetal o el ultrasonido del primer trimestre solamente es una pauta para saber a quién vale la pena hacerle un estudio diagnóstico final. Sí. Si no, porque antes cuando empezamos a hacer allá en Europa... No se casen con esos diagnósticos. No, hombre, pues es que empezamos a hacer pruebas invasivas, así que a la amniocentesis, que la biopsia, a todas las pacientes más de 35 estamos haciendo 20% de biopsias, o sea, pues no, entonces buscamos una forma más inteligente de decir a quién vale la pena, se lee una biopsia, una amniocentesis, y entonces bajamos eso al 2%, ¿no? Claro, porque acuérdense que todo tiene riesgo-beneficio. Y también estos procedimientos existe un bajo riesgo, pero sí de que se pierda el bebé, de que sangre. Sí, el riesgo es de pérdida del embarazo, ¿no? Principalmente, ya sea por una infección o por contracciones, ruptura de membranas, entonces debemos de someter ese tipo de riesgo solamente cuando está verdaderamente justificado. Y bueno, ya vamos a tercer trimestre. Aquí, ¿tengo que volver con el materno fetal o ya estuvo bien con el estructural? Mira, en el tercer trimestre evaluamos, le llamamos pruebas de bienestar. Y lo que estamos evaluando es mucho la función placentaria. Entre 6 y 8% de las placentas no hacen su trabajo de forma óptima al final del embarazo. La placenta es como de donde llegan todos los nutrientes al bebé. Entonces, si la placenta no funciona bien, bebé no le está llegando todo lo que necesita. Así es. Muy básicamente. Tenemos que identificar esas placentas que no están funcionando bien porque son los bebés que están en riesgo de asfixia perinatal. ¿Sí? Claro, restricción en el crecimiento, que sería como el primer proceso de adaptación del bebé. Pero un bebé que tiene poco oxígeno, que tiene pocas reservas y se somete a un trabajo de parto, tiene riesgo de asfixia perinatal, ¿no? La consecuencia es la parálisis cerebral infantil por asfixia al nacimiento, ¿no? Aquí la buena noticia es que cuando identificamos este grupo de bebés que están en riesgo, intervenimos de forma oportuna y vigilamos de forma adecuada, no tiene ninguna secuela. Claro, probablemente nacerá un poco antes de tiempo cuando esté indicado, pero con cuidados va a ser una persona sana.
Y aquí también podrían ver cuando se quedan cortitos los huesos, ¿no? Por ejemplo, en acondroplasia, que en el estructural todavía no se están quedando tan cortos y ya en el de crecimiento ya No, en el estructural sí vemos acondroplasia. Sí. No, pero de hasta las 24, ¿no? O sea, de Pues, las 24 se empieza a ver. No, pero acondroplasia, como tal vez una pseudoacondroplasia, sí. Okay. Sí, o sea, por ejemplo, una displasia tanatofórica es de la 16. Ah, sí, eso de la- sí, ajá, sí. ajá. Muy bien. Lo que entiendo es que todas podemos sí llevar nuestro embarazo con un ginecobstetra y nada más voy a mi ultrasonido de primer trimestre, estructural y de crecimiento con mi médico materno fetal. Mira, estas mamás que tienen alguna patología de base como diabetes, como O- hipertensión, obesidad, como una nefropatía, Antecedentes de preeclampsia. antecedente de preeclampsia, sobre todo severa temprana, es importantísimo que evaluemos función placentaria, Claro. ¿no? Así, el obstetra incorpora todas las medidas de prevención, pero debemos de vigilar a estos bebés. Ok. Y la vigilancia nos permite tomar mejores decisiones de forma conjunta. De hecho, en Barcelona las pacientes de muy bajo riesgo las veíamos 4 veces. Sí. Primer trimestre, Bueno, segundo pero aquí trimestre, no todo bien. tenemos suficientes maternos fetales para todos, ese es el problema. Sí, tienes Sí. razón. Pero no, sí. Si tienen la oportunidad, obviamente sí, vayan con un médico Claro, materno claro. fetal para todo, así en general. Nosotros estamos en el Hospital Español, estamos en el consultorio 503 de la nueva torre de 503, consultorio. eso. Ajá. Ahí está el área de medicina materno-fetal. También trabajamos de forma muy estrecha con biólogos de la reproducción. Las mamás que obtienen los embarazos por reproducción asistida también Que eso es tienen como características. fertilización in vitro Así y estas técnicas, eso es. Sí, así es. Pero ahí estamos a sus órdenes y bueno, encantados de estar contigo aquí en tu canal. Somos el Centro de Medicina y Cirugía Fetal de Ciudad de México. Sí. Centro de Medicina y Cirugía Cirugía Fetal. así nos de Ciudad de llamamos. México. Una página de internet. www. ¡Tienen! Sí, pero no me acuerdo. Ah. ¿Cuál es nuestra página de No internet? tengo idea. Búsquenlos en PubMed porque van a ver que están muy cañones. Aquí les dejo Raigán Martínez y Salvador Espino. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Gracias, equipo. Cuídense y aquí andamos.